nuestra iglesia. No es sorpresa para nadie que nuestra hermana Rosario está teniendo dificultades. Su esposo está en el hospital. Y mis hermanos, ustedes saben y conocen los gastos que esto incluye. Así que este día, después del servicio, vamos a estar colectando una ofrenda de amor. Mis hermanos, les digo, no hacemos esto. Es primera vez que lo hacemos. Pero siento en mi corazón, porque así como Pablo sintió en su corazón recoger esta ofrenda y ayudar a los hermanos en Jerusalén, yo siento en mi corazón que debemos de ayudar a nuestra hermana. Así es de que si usted quiere, siente en su corazón, ahí atrás va a estar la bolsita, usted puede depositar su ofrenda de amor, sea lo que sea. Dice la palabra de Dios, y cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no lo haga por tristeza, ni por necesidad, sino que hágalo por amor, con un corazón alegre. Amén. Así es de que si usted siente en su corazón hacerlo, hágalo. Si no, no se preocupe. Dios va a proveer, como siempre lo ha hecho. Pero ya Pablo está a 20 años en el ministerio. 20 años de predicar la palabra de Dios. Y yo no sé si usted alguna vez ha tenido curiosidad o se ha preguntado el costo de estas asociaciones evangelistas, como la Asociación Evangelista de Billy Graham, la Asociación de Luis Palau, la Asociación de Harvest America de Greg Laurie y su programa de Harvest. ¿Se ha puesto a pensar usted en el precio, en el costo que estos hombres pasan, en lo que cuesta estas actividades, estas campañas, estas cruzadas? Son billones de dólares, en primer lugar. Costo financiero, costo emocional. Ellos tienen que dejar a su familia, tienen que dedicarse a la cruzada, a la evangelización global. Un costo físico. Ellos tienen que poner su cuerpo a través de muchos años de preparación. Un costo espiritual. Porque cada vez que un hombre, una mujer dice que va a dedicarse al evangelio, el enemigo no está contento. Y el enemigo le va a hacer guerra. Es un costo espiritual que el hombre tiene que pagar. Y Pablo ya después de 20 años ha pagado el costo. Ha pagado el costo con látigos, golpes, encarcelamientos. Fue apedreado en Listra en su primer viaje misionero. Yo quizás si hubiera sido Pablo, ahí hubiera dicho, no, aquí para qué, ¿para qué seguir esto? Sin embargo, eso le daba más aliento a él. Y en esa ocasión fue dado por muerto. Sin embargo, Dios todavía tenía planes para el apóstol Pablo. Y ahora está a punto de pagar el precio más grande por el evangelio. El dar su vida por el mismo mensaje que predicaba. Y lo encontramos aquí en el versículo 1, capítulo 21. Dice la palabra de Dios: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Quiero detenerme ahí un momentito. Sabemos que el Espíritu mismo, Pablo dice en el capítulo 18, que el Espíritu mismo le decía, Pablo, vas a ir a Jerusalén y te esperan cadenas, te esperan prisión, te espera angustia. Y los hermanos sentían o recibían el mismo mensaje del Espíritu y le decían, Pablo, no vayas. Hermano Pablo, quédate aquí. Hermano Pablo, no vayas, le rogaban que no fuese. Sin embargo, ya hemos visto que el Espíritu
no le había impedido a Pablo que fuera. Simplemente lo estaba preparando para lo que había de venir en su vida. Y es interesante, mis hermanos, que a veces en la iglesia, entre los hermanos, recibimos consejo. Pero ¿qué consejo le damos a los hermanos que están pasando por apuros, que están pasando por angustia? A veces no conocemos el plan de Dios. Y en vez de decirle, hermano, échale ganas, sigue adelante. Dios está contigo, estamos orando contigo. A veces tratamos de, hermano, ¿para qué sigues luchando? ¿Para qué sigues luchando? Tómate un tiempo. Y eso es lo que los hermanos estaban diciendo. Y mi mente automáticamente va al libro de Mateo, cuando dice la palabra de Dios, capítulo 16, que Jesús empezaba a decirle a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que pasara, que muriera y que iba a resucitar. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que jaló a Jesús por un lado y le dijo, Jesús, ten compasión de ti mismo. No vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque tus pensamientos no son como los de Dios. Tus pensamientos son como los de los hombres. Tú mira lo que los hombres miras. Dios tiene un plan mucho más grande. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos pasando aflicción, estamos pasando estos tiempos duros en nuestra vida, acuérdese de eso. Dios tiene un plan más grande para usted. Amén. El oro tiene que ser refinado en el fuego. Entre más fuego pase, más fino va a ser ese oro. Amén. Nosotros tenemos que pasar aflicción. Jesucristo mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es de que los hermanos aquí le ruegan a Pablo, Pablo, quédate, no vayas. Dice el versículo 5, y cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos, todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Yo no sé si usted ha orado en la playa. ¿Alguna vez ha orado en la playa? No. Tenemos que ir a la playa. Tenemos que hacer una fogata en la playa. Créanme que es un tiempo hermoso, mis hermanos. Tristemente no estamos tan cerca, pero vamos a ser honestos. A cada rato vamos a Los Ángeles o vamos a Arizona. Bueno, no sé si a Las Vegas. A ver si alguien dice algo. Pero cada rato vamos a otros lados. ¿Por qué no ir a la playa a ir a orar? Amén. Créame que es un tiempo hermoso cuando el sol va cayendo y usted se olvida de todo. Eso era lo que estaba pasando aquí. Se habían olvidado ya de todo. Estaban en la playa. Dice que ahí mismo en la arena se hincaron y oraron. Quizás lloraron por Pablo los hermanos. Ay, Pablo, se nos va Pablo. Y Pablo, pues, me voy, hermanos, me voy, tengo que irme, ¿verdad? Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. ¿Se acuerda de Felipe? ¿Se acuerda de Felipe? A Felipe lo encontramos por primera vez en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre los de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí está Felipe, uno de los 7 diáconos, uno de los 7 hombres lleno de sabiduría, dice, y del Espíritu Santo. ¿Y para qué había sido llamado Felipe? Para servir las mesas. Sin embargo, aquí Lucas le dice Felipe el evangelista. Si usted se acuerda y sigue leyendo en el capítulo 8, encontramos a Felipe compartiendo el evangelio con el etíope, un eunuco. Dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al camino desierto donde encontró a este etíope. Felipe le comparte el evangelio, el etíope acepta el evangelio y le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Y encuentran un río, un agua, y descienden al agua y lo bautizan. Dice que el Espíritu se lleva a Felipe. Y el versículo 39 del capítulo 8 nos dice que pasó muchas dificultades hasta que llegó a Cesarea. Ahí es donde están, en este versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Ya por 20 años, Felipe había estado en Cesarea, compartiendo, predicando. Había llegado de servir las mesas a ser un evangelista. Mi hermano, ¿a qué le ha llamado Dios en este día? ¿Le ha llamado a abrir las puertas? Pues hágalo. ¿Le ha llamado Dios a encender las luces? Hágalo. ¿Le ha llamado Dios a poner la taza de café? Hágalo. Porque usted no sabe el plan de Dios años después. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sea fiel en lo poco que Dios le ha dado, en el ministerio que Dios le ha dado, en el ministerio de la oración. Hay hombres y mujeres de oración. Y no creo en el ministerio público de oración. Creo en el ministerio secreto de oración. Porque eso dice la palabra de Dios. Que Dios que nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. Si ese es su ministerio, hágalo, sírvalo. Porque puede llegar el día donde digamos, ¿se acuerda de hermano tal por cual? Es un evangelista en esta ciudad, en otro lugar. Dios lo llamó de un ministerio de oración que nadie sabía a un ministerio del pastorado, a un ministerio de evangelización, a un ministerio de cualquier otra cosa. Ese era Felipe. Sigamos adelante. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, versículo 11, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vamos a detenernos. El don de la profecía. ¿Sabe que a veces no entiendo yo algo? Cómo los dones del Espíritu Santo fueron dados para bendición, pero tristemente se vuelven para
crear división en la iglesia. No lo puedo entender. El don de la profecía es uno de los dones que traen mucha controversia. ¿Hay profecía ahora en día? ¿No hay profecía ahora en día? Que si profetizas, tienes al Espíritu Santo. Si no profetizas, no tienes al Espíritu Santo. Así como el don de lenguas. Y digo yo, Señor, perdónanos. Porque hemos malinterpretado estos dones que tú mismo has dado a la iglesia. Para bendición, se ha vuelto en división. Y para mí está muy claro, mis hermanos. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted cree en el don de lenguas? ¿Usted cree en el don de las profecías? Pero yo creo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Amén. Y su poder no cambia. Amén. Creo que Dios tiene poder para hablarle al hombre en diferentes maneras. Entonces, yo no puedo decir si sí o si no. En cuanto al don de profecía, le puedo decir, si usted me pregunta, ¿cree que existe el don de profecía? Sí y no. Si estudiamos de verdad el don de profecía, nos damos cuenta que Efesios capítulo 2, versículo 20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, el propósito del don de profecía en estos tiempos fue de fundar, de establecer el fundamento de la iglesia. Yo creo que ya hemos pasado esa etapa. Ya la iglesia fue fundada. ¿En quién? En Cristo mismo. Ya no estamos fundando, ya no estamos poniendo la fundación. La fundación ya está puesta. Es Cristo. Ahora la iglesia está siendo levantada, edificada. Entonces, en estos tiempos, el propósito era de poner los fundamentos. Era importante para la iglesia primitiva la profecía. ¿Por qué? Porque este libro sagrado no había sido escrito. Todavía se estaban escribiendo las cartas. Pablo apenas estaba escribiendo las cartas. En estos tiempos acababa de escribir la carta a los romanos. Le faltaba la carta a Tito, Timoteo, Filemón, todas sus cartas pastorales. No se habían escrito. El libro de Apocalipsis no se escribió hasta aproximadamente el año 100 por el apóstol Juan. Entonces hubieron apóstoles que ni siquiera vieron este libro completo. Había necesidad de una profecía. Ahora, el mensaje podía ser profético o podía ser revelador. En esta ocasión, ya sabemos que este profeta llamado Ágabo era un profeta. Lo encontramos por primera vez en el capítulo 11, 27, donde él profetizó que iba a venir un hambre a esta área, a esta ciudad, la cual se cumplió en el año 46. Ahora este hombre está profetizando que a Pablo, que era quien le había quitado el cinturón, dice, era una pieza de manta o de tela que se ponían para amarrarse el cinturón, los pantalones, las túnicas. Le quitó a Pablo y con eso mismo se ató las manos, los pies y dijo: con este cinturón van a atar al que le pertenece. Ya el Espíritu había dicho todo esto. Y esto simplemente estaba reforzando lo que el Espíritu había dicho. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estas personas que dicen la profecía todavía existe? Mi hermano, la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si el mensaje refuerza lo que dice la palabra de Dios, entonces considérelo y pida sabiduría, que Dios le ayude a entender lo que Dios le está diciendo. Pero si el mensaje no refuerza, no tiene nada que ver con la Biblia,
Desácalo. Rechácelo. Porque no puede ser mensaje de Dios. Primera Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Primera Tesalonicenses 5:20-21 dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. Así que encontramos aquí un profeta, el profeta Ágabo, que está reforzando lo que el Espíritu había dicho ya. Versículo 12 dice: al oír esto, le rogamos nosotros, incluyendo a Lucas, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Otra vez, Pablo, no vayas. Y en esta vez, Lucas mismo: Pablo, no vayas a Jerusalén. Nosotros llevamos la ofrenda, pero no vayas. Entonces, Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿dónde me quedé? Perdón. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Los discípulos, Lucas, le decían: Pablo, no vayas. Pablo dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué quebrantan mi corazón con llorar? Yo estoy listo, dice, no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice: hermanos, ¿qué estamos dispuestos a dar por el nombre de Jesús? Ay, ya me vio feo, ya no voy a ir a la iglesia. Mira, se sentaron en mi lugar, ya me voy a la iglesia. Y nos reímos, pero lo vemos constantemente. Ay, el pastor no me dio la mano hoy, ya me voy a esa iglesia. Cualquier excusa buscamos, cualquier excusa. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que, ay, Dios aquí, Dios allá, pero ni siquiera estamos dispuestos a darle un poquito de nuestro tiempo que le pertenece a Él. Ni siquiera estamos dispuestos a buscarle 5 minutos en oración, 5 minutos en la palabra. ¿Qué está usted dispuesto a dar por el nombre de Cristo? Pablo estaba dispuesto a darlo todo, aún su vida. El presidente John F. Kennedy, en su discurso de aceptación en enero 20 de 1961, él dijo: ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Él dijo: no preguntemos qué puede hacer la nación por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por la nación. Es muy cierto. Somos así, ¿verdad? Somos como el asadón. ¿Sí sabe qué es un asadón, verdad? Esos que se usa para jalar tierra. Solo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Y no doy nada. Es hora que nos volvamos más como palas, no como asadón. Repartir, dar. Seguimos adelante. Versículo 15. Después de esos días, hecho ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Versículo 17. Tenemos tiempo, ya me pasó otra vez el tiempo. Ok. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo
y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Vamos a detenernos aquí. Llega Pablo a Jerusalén, la iglesia lo recibe. Pablo, bienvenido, hermano, ¿cuántos años? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pablo empieza a relatarle todo lo que Dios ha hecho, todo lo que ha pasado. Pasé prisiones, me apedrearon por el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Pablo. Gloria a Dios. ¿Cuántos millares han aceptado el evangelio? Pero, ¿sabes, Pablo, que aquí hay muchos judíos y hay un problema? Que se les ha informado que tú no sigues las tradiciones judías y que tú les estás enseñando que no deben de circuncidarse. Ahora, ¿era cierto esto o no? No. Pablo jamás enseñó que los judíos no debían circuncidarse, ni tampoco enseñó que los gentiles debían de circuncidarse. Al contrario, Pablo les dice en la carta de Gálatas, les dice: ya, en Cristo ya no hay ni circuncisión ni incircuncisión. Ya no hay judío ni hay griego, no hay hombre no hay mujer. Ya no hay ninguna diferencia. Pero dice: pero si ustedes se quieren circuncidar, circuncídense. Pero no les sirve de nada. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ahora veo un problema muy grande aquí. Que en la iglesia habían hermanos que se habían preocupado de poner en mal a Pablo. ¿Sabe cómo se llama eso? Como siempre. Ya es el quinto domingo que el Señor nos habla de esto. ¿Será que el Señor nos está hablando de algo? La discordia. La discordia. El chisme y la discordia. Ahora, el chisme es decir: ay, se dio cuenta de mí. ¿Se dio cuenta el pastor? ¿Cómo va a ser? Ayúdeme a orar. Hasta lo santificamos, ¿verdad? Ayúdeme a orar por el pastor. No me diga. Vamos a llamar a otros para que oren más. Y la discordia es: ay, hermano, usted sabía que oremos por el pastor porque esto está pasando, cuando no es cierto. Esa es la discordia. El ir y hablar de otros hermanos y ni siquiera es cierto. Eso era lo que estaba pasando. Los mismos hermanos de la iglesia habían dicho: Pablo está enseñando que los judíos no tienen que circuncidarse. No era cierto. ¿Y cómo se detiene eso? Simplemente poniéndole un alto. ¿De verdad? Vamos a llamar al pastor. Pastor, venga. Vamos a orar por usted, por esta necesidad. Créame que el otro hermano, bueno, que el Señor nos bendiga, nos vemos. Ahora el problema aún más grande continúa. Versículo 22. ¿Qué hay pues? Entonces le dicen a Pablo: entonces, ¿qué, Pablo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido.
haz pues esto, que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre y de ahogado y de fornicación. El problema más grande es que la iglesia lo entretuvo. Sabía que no era verdad. Sin embargo, le dice, ¿sabes qué, Pablo? Mira, para que no hablen, para que ya no sigan diciendo nada, hagamos esto. Haz tú un voto y lleva a estos otros 4 hombres que también tienen que hacer voto para que ellos vean que no es cierto. En vez de haber parado y haber dicho, no, eso no es cierto. Vamos a hablar. Pablo, ven, vamos a hablar. Esto está pasando. Y sabe que a veces no es tiempo bonito, no es tiempo lindo. Pero se tiene que hacer. Pero a veces, entre más entretenemos las cosas, peor se vuelve. La iglesia aquí le propuso a Pablo hacer esto. Ahora hay muchos comentaristas que dicen que Pablo cometió aquí un error muy grande y que regresó al judaísmo. Yo no lo veo así. Rapidito. Versículo 26, perdón. Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, y al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pablo acepta hacer un voto, quizás fue un voto nazareno, se le conoce. No era la primera vez que lo hacía. Lo hizo también en el capítulo 18. Ahora, yo no creo que Pablo cometió un error en hacerlo. Al contrario, yo creo que esto demostraba lo que Pablo enseñaba. Que la circuncisión, que estos votos, que estas tradiciones no tenían que ver nada con la salvación. Que eran tradiciones solamente. Entonces, cuando Pablo hizo voto, para Pablo no tenía nada que ver. Su salvación permaneció igual. No le estorbaba en nada. Y fue por eso que accedió a seguir estas instrucciones de la iglesia misma. Y dice que fue al templo. Ahora, para los que estamos estudiando Levíticos los miércoles, ahora podemos entender de lo que está hablando aquí. Porque sabemos que hay 4 tipos de ofrendas. Las ofrendas del holocausto, las ofrendas de paz, la ofrenda expiatoria y ofrendas por el pecado. ¿De qué ofrenda está hablando aquí? Una ofrenda de paz, que era ofrecida cada vez que se hacían nuevos votos, una reedificación, una rededicación, y requería un sacrificio. Después de 7 días, que es lo que dice aquí, ellos tenían que llegar otra vez, presentarse al sacerdote y ofrecer la ofrenda. Ahora podemos entender cómo se relaciona Levíticos con todas estas ofrendas.
O no, soy solo yo el que veo la relación. De eso es lo que está hablando aquí. Ya vamos a terminar. No se me duerman, se me pasó el tiempo. Versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarle. Se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado de peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: ¡muera! 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 ¿Qué había pasado? Estos judíos que dice que venían de Asia creían que Pablo había entrado a gentiles al templo. Ahora, los rabís enseñaban en su doctrina que los gentiles no habían sido creados para nada más que mantener el infierno ardiendo. Eran como leña para el infierno. Eso era lo que ellos creían. Entonces, en el templo había una pared de afuera donde los gentiles no se les permitía pasar. No podían entrar al templo. Cualquier gentil, cualquier persona que no fuera judía o que fuera impuro, no podía pasar de esa pared. No tenía acceso a Dios. ¿Sabe que eso es lo lindo? Cuando Cristo murió, dice que se rasgó el velo y hubo un terremoto que quebró todas las paredes. Y de repente, ahora no solo judíos, griegos, gentiles, no importa de dónde es usted, tiene acceso a Dios. Amén, amén. Por la obra de Jesucristo mismo. Esa pared que no nos permitía entrar al lugar santísimo a adorar, ahora ya no está. Ahora cualquier persona puede venir delante de Dios y entrar, acercarse a Dios por su Hijo Jesucristo. Ya no hay más personas que estén fuera. Si usted está fuera, es porque quiere estar afuera. Porque usted tiene la decisión de aceptar y decir: yo quiero entrar. Ahora va a haber un templo. Va a llegar el día donde la persona ya no puede entrar. Y en ese día lo único que se va a preguntar va a ser: ¿aceptaste a Cristo? ¿Fuiste hecha una nueva criatura? Si es así, ya no hay paredes. Ven, entra por la eternidad a gozar con Cristo. Pero si no, esa pared te detiene. Esa pared no ha caído. Esa pared no te permite llegar a Cristo. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores, cada uno de nosotros. Y sin el perdón de Dios, vamos a morir en nuestro pecado. Y ya muerto,
será muy tarde. Ya, la oportunidad se pasó. Es ahora que el hombre debe de buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Llamarle en tanto está cercano. Dios está tocando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toco. Si alguien oye mi voz y dice, ¿será que me están hablando a mí? ¿Quién le habrá dicho el pastor de mí? ¿Será que Dios está tocando tu puerta y te dice, abre? Si alguien abre la puerta, dice, yo entraré y cenaré con él. Está hablando de una relación. Y cenaré con él y él conmigo. Cierre sus ojos. Señor, infinitas gracias te damos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Porque sin ese sacrificio no hay remisión de pecados. No hay, Señor, oportunidad para nosotros llegar delante de ti y adorarte y conocerte y ver tu rostro. Es imposible, Señor, porque tú no toleras el pecado. Pero el sacrificio de tu Hijo Jesucristo ha derribado paredes, ha derribado cortinas, ha derribado todo lo que nos separaba. Y ahora solo nos queda la decisión, Señor, de decir: yo acepto en fe. Yo acepto que Jesucristo es Dios y reconozco que le necesito. Mi Dios, si hay alguien aquí en este día, permítele la oportunidad de poder entrar a tus atrios, de poder llegar hasta ti, Señor, de poder llamarte Dios, de poder llamarte Señor. Mi Dios, que tú te muevas en nuestro pueblo, que tú te muevas en nuestros corazones. Quiero dejar esta oportunidad. Si usted necesita establecer una relación con Dios, esta es tu oportunidad. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo quiero orar por ti. Yo quiero interceder por ti. Este es el día que ha hecho Jehová. Estaremos contentos. Permítenos orar por ti. ¿Habrá alguien que acepta el llamado de Dios en esta mañana? ¿Habrá alguien que quizás tiene que restablecer esa comunión? Que quizás tiene que volver a pedirle a Dios perdón. Perdóname. Muy bien. Gloria a Dios. Veo su mano. Gloria a Dios. Incline su rostro. Señor, perdónanos, Padre. Continuamente, Señor, te ofendemos. Continuamente nos apartamos de ti, aunque tú permaneces fiel. Padre, fortalece nuestras vidas. Permítenos, Señor, permanecer fieles hasta el día en que tú vengas por nosotros. Y ayúdanos, mi Dios, a poder darte nuestra vida, porque tú ya la diste en la cruz por nosotros. Ayúdanos a darte nuestro servicio en gratitud por lo que has hecho. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Quédate con nosotros en el resto del día y continúa bendiciéndonos y obrando en este pueblo tuyo. En tu nombre oramos. Amén, Señor. Les recuerdo, si en su corazón usted siente ayudar a nuestra hermana Rosario, la bolsa estará allá atrás.